Maestros, buenas noches. Miren, siguiendo con el tema de la evaluación formativa, déjenme compartirles un material que compartió el compañero de Michoacán en su canal de YouTube, Alex Dube. Alex Dube, ustedes ya lo conocen, seguramente es un compañero youtuber que ha trabajado mucho y ha elaborado, grabado y compartido muchos videos explicativos sobre la nueva escuela mexicana desde desde antes de enero del 2006, desde antes de diciembre del 2022, desde antes ya tenía todo un trabajo hecho. Entonces él compartió un video sobre la evaluación formativa, que es el tema de la octava sesión, y muy amablemente él compartió o me compartió este material y con la venia de que es editable, de que ustedes les pueden poner sus datos, pueden hacer uso de él. En mi caso, yo respeto los derechos de autor. En las dos últimas diapositivas van sus datos de él, porque él fue el que lo elaboró. Y de hecho, se va a llamar como dice la presentación en la diapositiva. Plan 2022, evaluación formativa. Y entre paréntesis le voy a poner Alex Dube, porque él es el autor de este material. Y está tomado, por lo que yo revisé, está tomado del punto 6.3 del plan de estudios 2022. Y ahí está tomado, y de ese mismo punto yo también hice un video ya explicándolo, pero sí les voy a presentar el material que él elaboró en PowerPoint, pero pues lo convirtió creo que a PDF, y es el PDF el que yo tengo, es el PDF el que yo tengo. Entonces comparto el documento y le voy dando lectura y lo vamos comentando. Este es, este es el material. Está en PowerPoint, no, está en PDF, es un material en PDF, son 15 diapositivas. En la primera viene la presentación y en las dos últimas vienen los créditos de Alex Dube. Así lo buscan ustedes en Twitter o en Facebook o en YouTube, y van a encontrar en YouTube su canal con todos los videos que él tiene. Plan 2022, evaluación formativa, así se va a llamar este video, entre paréntesis, Alex Dube. Y este es el video 449. Este es el video 449 que un servidor hace para compartirles la información importante para el Magisterio de México. Entonces, pues compartimos la pantalla. Dice Plan 2022, evaluación formativa. En la introducción nos pone Alex Dube, en la introducción nos sintetiza en pocas palabras o en pequeñas frases, pues algo general. Nos dice que la evaluación formativa se basa en el artículo 29, fracción 4 de la Ley General de Educación. Esta Ley General de Educación es de noviembre del 2019, maestro. Esta Ley General de Educación, no es cierto, esta Ley General de Educación es del 30 de septiembre del 2019. Lo que es de noviembre de 2019 son las estrategias nacionales. Entonces nos dice la evaluación formativa se basa en el artículo 29, fracción 4 de la Ley General de Educación. Esta evaluación verifica que el educando cumple o cumpla con los propósitos de cada nivel educativo. Contextualiza la evaluación dentro de la relación pedagógica profesor-estudiante y en el marco de un currículo integrado. En la introducción, esto es lo que nos comenta Alex Dube, y ustedes aquí pueden verlo, pues su imagen a modo de caricatura, no sé cómo llamarle, pero así la creen. El sistema de clasificación numérica, en este tema del sistema de clasificación numérica, nos dice Alex Dube, nos dice, la cuantificación del conocimiento se representa en calificaciones numéricas. Hablando del sistema de calificaciones numéricas, esto se resume así. La cuantificación del conocimiento se representa en calificaciones numéricas.
La fragmentación del conocimiento agrupa conceptos, teorías y métodos en unidades de información y las calificaciones sirven de evidencias. Fíjense, las calificaciones sirven de evidencias objetivas para graduar y jerarquizar los aprendizajes. Fíjense que, por ejemplo, antes del 93, yo estaba en una primaria como maestro de grupo integrado, atendíamos alumnos repetidores de primer grado, y cuando estábamos formados en la fila, al inicio del ciclo escolar, cuando repartían o formaban los grupos, pues formaban a todos los de primero, y había primero A, primero B, primero C, segundo A, segundo B, segundo C. Entonces la directora era muy equitativa, era muy justa, muy equitativa, y a cada maestro le daba la misma cantidad de alumnos con 10 a cada maestro. 5 alumnos con 10, 5 con 10, 5 con 10. Tantos con 9, tantos con 9, tantos con 9, de acuerdo a la calificación. Tantos con 8, tantos con 8, tantos con 8. Y tantos con 7 y tantos con... Entonces clasificaban a los alumnos, clasificaban a los alumnos. Y a mí me preguntó una vez la directora, ¿cómo es, profesor? Como estamos repartiendo o formando los grupos. Le dije, no, hombre, hay otra forma más fácil. Hay otra forma más fácil. Y me dice, ¿cuál? Le dije, pongan los maestros, por ejemplo, de primero o de segundo, enfrente de los alumnos, y que cada alumno escoja con quién se quiere ir. Que cada alumno escoja con quién se quiere ir y por qué. Dije, entonces se va a dar usted cuenta que el alumno va a preferir a algún maestro porque llega temprano, porque es muy empático, porque da bien su clase, porque los tolera por mil cosas, pero también se va a dar cuenta que no van a preferir a algunos maestros porque llegan tarde, porque son regañones, porque llegan crudos, porque se van temprano, porque faltan, porque se incapacitan, porque gritan. Entonces esa es otra forma de repartir los grupos, maestra. Y la verdad no se quiso arriesgar y no lo hizo así, pero esas prácticas obsoletas ya creo yo que ya desaparecieron, creo yo que ya desaparecieron. Por eso el comentario aquí es este: las calificaciones sirven de evidencias objetivas para graduar y jerarquizar los aprendizajes. Miren, aquí dice: la evaluación formativa no es simplemente medir el conocimiento, es iluminar el camino de aprendizaje, descubriendo potencialidades y superando obstáculos en la noble tarea de cultivar mentes y espíritus para un futuro más brillante. Bueno, esta cita yo no creo que venga en el plan de estudios. Yo no la he visto en el plan de estudios, pero Alex Dube siempre le da un plus a sus presentaciones y le agrega algo de su cosecha, Pero esta cita me parece genial, La voy a repetir. La evaluación formativa no es simplemente medir el conocimiento, es iluminar el camino de aprendizaje, descubriendo potencialidades y superando obstáculos en la noble tarea de cultivar mentes y espíritus para un futuro más brillante. Bueno, la voy a buscar en el documento porque no me acuerdo yo haberla leído. En la siguiente diapositiva, que es la número 5, dice limitaciones de las calificaciones numéricas. ¿Cuáles son las limitaciones de las calificaciones numéricas? Bueno, pueden ser una representación simplista de los aprendizajes. O sea, no te dicen mucho de los aprendizajes logrados de los alumnos. No describen completamente el proceso de aprendizaje. Completamente de acuerdo. No describen completamente el proceso de aprendizaje y pueden resultar en una clasificación arbitraria de los estudiantes. Pues sí, resultan en una clasificación arbitraria de los estudiantes. Lo que yo les decía, que la directora decía, tantos alumnos de 10 para el maestro, tantos de primero A o de segundo A, tantos alumnos de 9, tanto así, y distribuía a los alumnos supuestamente por la calificación, cuando la calificación pues, resulta ser exactamente una clasificación arbitraria de los estudiantes. Y no se aventó el tiro, y no se aventó el tiro conmigo. Yo le dije, no, hay otra forma más fácil. Usted ponga a los maestros al frente, los de sexto grado,
por ejemplo, y que los alumnos que van a sexto grado escojan con quién se van a ir. Ya los conocen, si estuvieron en la misma escuela, ya los conocen desde 5 años anteriores, ya los conocen. Entonces van a escoger a unos, lo repito, porque son puntuales, porque llegan temprano, porque no faltan, porque revisan tareas, porque son empáticos, porque los escuchan, porque llevan sus materiales didácticos, porque son clases dinámicas y no van a querer a otros porque llegan tarde, porque son flojos, porque son borrachos, porque faltan, porque piden incapacidad, porque regañan, porque gritan, porque fuman en el salón, porque antes fumaban en el salón, porque fuman en el salón por muchas cosas. Pero bueno, eso es lo que pasaba hace muchos años. Entonces, las limitaciones de las calificaciones numéricas, esta es otra, pueden resultar en una clasificación arbitraria de los estudiantes. Y sí, ya les puse el ejemplo. ¿Cuál es el impacto social de las calificaciones numéricas? Bueno, ¿cuál es el impacto social de las calificaciones numéricas? Dice que nos pueden llevar o pueden llevar a la clasificación escolar y social de los estudiantes. Pues sí, permiten elaborar clasificaciones nacionales e internacionales de maestros, escuelas y sistemas educativos. También. Entonces, ustedes se dan cuenta que hay estudios a nivel Iberoamérica. Por ejemplo, cuando aplican evaluaciones a tercero y sexto de primaria o secundaria, tercero de secundaria, y hacen unos estudios regionales comparativos y explicativos, estudios regionales comparativos y explicativos, y ahí te dicen cuántos alumnos no saben leer, cuántos batallan, cuántos no comprenden, cuántos tienen problemas en cálculo mental, etcétera. Entonces, las clasificaciones numéricas a eso te llevan también, a elaborar clasificaciones nacionales e internacionales de maestros, de escuelas y sistemas educativos. Por este punto, precisamente por este punto, pues se está en contra, en muchas partes se está en contra de las pruebas estandarizadas, La separación de la evaluación del proceso formativo, ¿cómo se da o cómo puede ser esa separación de la evaluación del proceso formativo? Pues nos dice que las calificaciones numéricas pueden separar la evaluación del proceso formativo. Y sí, las calificaciones numéricas en sí, pues no nos dicen mucho. Entonces, esto puede desembocar en la evaluación siendo manejada por instancias ajenas a los procesos del aula. Entonces, maestros, pues hay mucha ventaja trabajando la evaluación formativa porque tenemos que evaluar pues, los procesos de desarrollo de aprendizaje, de los alumnos. La evaluación como parte del proceso formativo, bueno, pues debe estar dentro de la relación pedagógica profesor y el estudiante. Debe de haber un diálogo ahí entre el profesor y el estudiante. Debe de haber un diálogo. El alumno debe de saber qué va a aprender, qué está aprendiendo, qué se le dificulta, qué logró, qué no logró, él lo tiene que hacer. Y aparte la evaluación como parte del proceso formativo debe integrar conocimientos y saberes en torno a la realidad del estudiante, a su realidad del estudiante, de cada uno del estudiante, de cada uno de los estudiantes, fíjense, esto es muy importante. Como parte del proceso formativo, la evaluación debe integrar conocimientos y saberes en torno a la realidad del estudiante. ¿Cómo está el estudiante? ¿Qué tanto sabe el estudiante? ¿Qué tanto necesita? ¿Qué contenidos hay que trabajarle? De los 4 campos formativos, ¿cuáles necesita de lenguajes? ¿Cuáles necesita de saberes y pensamientos científicos? ¿Cuáles necesita de ética, naturaleza y sociedades? ¿Y cuáles necesita del campo formativo de lo humano y lo comunitario? Creo que a esto se refiere esta diapositiva. Los objetivos de la evaluación formativa, aquí nos menciona 2, Alex Dube nos menciona 2.
La evaluación debe permitir identificar áreas de dificultad y oportunidades para mejoras y aparte debe informar tanto sobre lo que está funcionando como sobre lo que necesita mejorar. Maestros, estos dos objetivos de la evaluación formativa, fíjense, estos dos objetivos de la evaluación formativa que debe permitir identificar áreas de dificultad y oportunidades para mejoras y que informar tanto sobre lo que está funcionando como sobre lo que necesita mejorar. Maestros, esta parte de la evaluación formativa es durante el ciclo escolar. Estos dos objetivos se tienen que ir cumpliendo durante el ciclo escolar, cada semana, cada 15 días, cada mes, cada bimestre, cada trimestre. Durante el ciclo escolar, estas reflexiones, estos análisis de la práctica del maestro y de la autoevaluación del alumno tiene que ser durante todo el ciclo escolar, porque ese es todo el proceso. Ese es todo el proceso como formación, como para la evaluación formativa. No se trata de esto, revisarlo al final del ciclo escolar. Esto no se debe de revisar al final del ciclo escolar. O sea, identificar áreas de dificultad y oportunidades para mejoras tiene que ser durante el ciclo escolar siempre. Y luego saber lo que está funcionando y cómo y sobre lo que se necesita mejorar, bueno, eso también se tiene que hacer durante el ciclo escolar, no es al final del ciclo escolar. En la diapositiva 10 nos dice que la evaluación y la autoevaluación para mejorar los procesos educativos. La evaluación de los aprendizajes debe fortalecer y desarrollar nuevos saberes pedagógicos y disciplinares. Y la autoevaluación permite mejorar los procesos educativos en su contexto. Bueno, esta evaluación y esta autoevaluación hay que estarla haciendo durante el trayecto formativo, durante el ciclo escolar. En la diapositiva 11 nos dice que la acreditación como juicio sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, ya nos metimos al tema de la acreditación. Entonces, la acreditación solamente va a sustentar, o sea, la acreditación, la promoción o la no promoción solamente va a sustentar el otorgamiento de calificaciones y certificados. Y aparte, la acreditación no se basa en sumar actividades y asistencias durante el ciclo escolar, sino en la interpretación más completa del proceso de aprendizaje. Maestros, este tema, pues es interesante. Anteriormente, para hacer la evaluación sumativa al final, sumabas lo que sacó en el primer bimestre, segundo bimestre, tercer bimestre, cuarto bimestre, quinto bimestre, lo sumabas y luego lo dividías entre 5 y sacabas tu promedio final, o promedio final, o la evaluación final, y ya el alumno promovía o no promovía. Bueno, no se trata de esto, en la evaluación formativa no se trata de esto, es todo lo contrario. Se trata de interpretar más qué pasó con el proceso de aprendizaje del alumno y de los alumnos. A eso se tiene que mirar o a eso se tiene que encaminar el juicio que haga el docente en coordinación con los alumnos, con los padres, con los maestros, con los compañeros, con el director, bueno, pues para poder dar o otorgar una calificación o una acreditación y poder dar boletas o certificados. En la página diapositiva 12 nos dice que la calificación, la evaluación formativa contra la calificación numérica. Aquí nos pone Alex Dube este tema, la evaluación formativa contra calificaciones, contra la calificación numérica, y bueno, pues es prácticamente lo mismo. La calificación numérica es útil para determinar la promoción del estudiante, o sea, se va a promover de grado o no va a promover de grado, o va a promover de nivel, de preescolar a primaria o de primaria a secundaria o de secundaria a educación media superior. Pero la evaluación formativa, más que nada, busca comprender y mejorar el proceso de aprendizaje de manera más profunda. Sí, busca comprender y mejorar el proceso de aprendizaje de manera más profunda. Y cuando te dice de mejorar el proceso de aprendizaje de manera más profunda, es que es en el proceso de aprendizaje, o sea, es durante el ciclo escolar.
La importancia de la retroalimentación en la evaluación formativa. Bueno, aquí nos dice el documento que en el corazón de la evaluación formativa se encuentra la retroalimentación, una herramienta clave para el aprendizaje efectivo. La retroalimentación debe ser específica, oportuna y relevante para guiar a los estudiantes hacia la mejora continua. La evaluación formativa y la retroalimentación son procesos bidireccionales involucrando tanto al profesor como al estudiante. Debe de haber un diálogo. Estos procesos fomentan la autorreflexión y la autorregulación, promoviendo la autonomía en el aprendizaje y el crecimiento personal del estudiante. Por último, además de los resultados académicos, la evaluación formativa pone énfasis en habilidades y competencias transversales como el pensamiento crítico, la solución de problemas, la colaboración y la comunicación efectiva. Maestros, esta es la diapositiva 13 y es la última porque en la página 14, en la diapositiva 14 viene las gracias de Alex Dube. Búsquenlo www.alexdube.com o bien aquí están sus redes sociales. Sus redes sociales son Facebook, Alex Dube, material para docentes. En YouTube, busquen Alex Dube, material para docentes, pero con el arroba, sí, Alex Dube, material para docentes. En Twitter viene arroba Alex Dube y en Instagram, ahí le faltó la M, en Instagram buscan alex.dube. Y eso es todo, maestros, eso es todo. Yo, siguiendo con el tema de la evaluación formativa de la 8ª sesión ordinaria de Consejo Técnico, les quiero compartir este material porque Alex Dube lo compartió o me lo compartió por ahí. Hace como 2 semanas me lo compartió. Y muy generoso él, como muchos otros compañeros que me han compartido, como yo también he compartido, entonces se los comparto y los créditos son de Alex Dube. Así se llama este video, Plan 2022, Evaluación Formativa, entre paréntesis, Alex Dube. Este es el video 449. Nos vemos en el siguiente video.